Algunas técnicas de la terapia Gestalt. Las más usadas comúnmente. Un ejercicio de awareness, el hot sit, la puesta en acción, el monodrama, la amplificación, la confrontación directa, el trabajo de sueños y la expresión metafórica. Un ejercicio de awareness. Este ejercicio se trata de estar atento al flujo permanente de mis sensaciones físicas, exteroceptivas y propioceptivas, de mis sentimientos, de tomar conciencia de la sucesión ininterrumpida de las figuras que aparecen en un primer plano sobre el fondo, constituido por el conjunto de la situación que veo y de la persona que soy, en el plano corporal, emocional, imaginario, racional o del comportamiento. Este ejercicio clásico es utilizado con frecuencia como calentamiento, favoreciendo, si se presenta a partir de un sentimiento actual, el surgimiento de una situación inacabada anterior. La actitud fundamental de awareness responde a las 4 preguntas claves. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué sientes tú en este momento? ¿Qué estás tratando de evitar? ¿Qué quieres tú y qué esperas tú de mí? El hot seat y la silla vacía. Hot seat significa literalmente silla caliente o ardiente, a veces también llamada open seat, asiento abierto, es decir, disponible para el siguiente cliente. Era una técnica que le gustaba particularmente a Fritz Perls cuando hacía sus demostraciones. Él reservaba para este efecto un sitio cerca del suyo sobre el podio, y el cliente, deseoso de trabajar, venía a instalarse ahí por sí mismo, lo cual significaba que estaba listo para meterse en un proceso de desafío con el terapeuta. Frente a él, en una silla vacía, podía proyectar a gusto un personaje imaginario con el cual le era posible entrar en contacto. La persona sobre el banquillo puede así, según lo desee, permanecer como el centro de atención para el grupo durante un tiempo muy variable que va de algunos instantes a 1 hora o más. Esta persona es acompañada por el terapeuta delante de otros participantes y puede ser solicitada su intervención personal si fuera el caso. En lugar de colocar una silla, puede utilizarse un cojín o almohadón, donde esta vez el cliente se va a sentar en el piso. El ambiente establecido y el clima emocional es diferente, según la posición del cuerpo que adopte. Ese cojín o almohadón representará a su mujer o a ese otro, a su padre muerto, a quien todavía tiene cosas que decir, y el que podrá, según le plazca, interpelar, insultar, luchar, estrangular o morder, lo cual es mucho menos agradable con una silla vacía, o también abrazar, acariciar o inundar de lágrimas. Pero este cojín también puede representar la soledad, la autonomía, los celos y encontrarse como tal rechazado, triunfal o pisoteado. Sin embargo, si se abusa, cualquier objeto puede, por el contrario, cortar el contacto directo entre el cliente y el terapeuta, interponiendo un elemento extraño. El recurso ocasional de un cojín implica pues el mantenimiento de un ir y venir constante entre la relación fantasiada y la relación presente real en el aquí y ahora. Recordemos que el mismo producto, según su dosis, puede ser un medicamento o un veneno, o también un simple perfume que responde a la moda. Estas puestas en acción de sentimientos, rechazadas en la vida cotidiana, o también verbalizadas demasiado rápido, como para desembarazarse,
son utilizadas con frecuencia en Gestalt y permiten en forma la expresión, la catarsis y la liquidación de un cierto número de situaciones inacabadas, generadoras de comportamientos neuróticos repetitivos, de escenarios inapropiados o anacrónicos. El mecanismo de acción de este tipo de terapia emocional o catártica da lugar entonces a diversas hipótesis. Recordemos que toda intervención psicoterapéutica no se dirige a transformar la situación exterior, a modificar las cosas, a los otros o a los acontecimientos, sino más bien a transformar la percepción interna que el cliente hace de los hechos, de sus interrelaciones y de sus múltiples significados posibles. La puesta en acción. La puesta en acción deliberada, enactment en inglés, de situaciones vividas o fantaseadas, generalmente muy difundidas en Gestalt, se opone a la actuación impulsiva o defensiva, acting out, denunciado justamente por el psicoanálisis. Mientras que la actuación es una evasión que hace cortocircuito, de alguna forma con la toma de conciencia, la acción sustituye al análisis verbal. La puesta en acción deliberada, por el contrario, es un señalamiento que favorece la toma de conciencia, el awareness, proponiendo una acción visible y tangible, encarnada, movilizando el cuerpo y la emoción y permitiendo así al cliente vivir la situación más intensamente, representarla, en el sentido de volver nuevamente al presente, experimentar y explorar los sentimientos mal identificados, olvidados, rechazados y seguramente desconocidos. Veamos dos ejemplos. Situación inicial. Me siento rechazada e incomprendida por los otros. Pasaje al acto. Dejo bruscamente el grupo, golpeando la puerta y salgo y voy a aislarme afuera, alimentando mis pensamientos taciturnos. Igual fuga, manteniendo mi sentimiento de rechazo. Puesta en acción. Me proponen estar deliberadamente durante una media hora aparte del grupo, el cual continúa funcionando sin mí, y después expreso mis sentimientos. Igual, simbolización del rechazo permitiendo su análisis. El otro ejemplo, un participante toma el lugar que yo codiciaba. Yo lo agarro y lo empujo insultándolo. Puesta en acción. El coordinador sugiere una lucha cuerpo a cuerpo, seguida de un intercambio verbal sobre la forma en la cual el combate se desarrolló. Igual, violencia manteniendo la cólera y enmascarando los componentes psicológicos de la situación. Igual, simbolización de la rivalidad con feedback del grupo si fuera necesario. Precisemos que en lo que nos concierne, no se esperan situaciones violentas ni sexuales durante las sesiones. Se autorizan las manifestaciones de agresividad controlada o de ternura. El monodrama. El monodrama es una variante del psicodrama, variante ya practicada por Moreno, donde el protagonista mismo representa cada vez diferentes papeles de la situación. Evoca podrá representar así, por ejemplo, sucesivamente a sí mismo y a su propia esposa, o también a su madre como dura y rechazante, al mismo tiempo que a esta misma como disponible y amorosa. Podrá hacer hablar a su propia razón en conflicto con su sexo, y representar alternativamente estas dos instancias. Podrá también poner en escena las nociones más abstractas, como su necesidad de seguridad dialogando con su deseo de independencia y de aventura.
A fin de que la situación sea clara para él y para los testigos, por lo general se le pide cambiar de lugar cada vez que cambia de papel. El monodrama facilita la puesta en escena de mi propio sentimiento en la medida en que surge de la situación representada, eso sin la interferencia circunstancial de la problemática personal de una persona externa, la cual no se encuentra necesariamente en la misma longitud de onda. Lo que es importante no es representar a mi verdadera madre, sino desenredar mis propias representaciones internas, subjetivas y contradictorias a mi manera, darle una nueva forma a mi mago materna, en el sentido junguiano del término. Las polaridades. El monodrama permite así de diversas formas explorar, reconocer e integrar mejor las polaridades opuestas de una relación, sin querer reducirlas arbitrariamente a un medio artificial injusto, falso y empobrecido. Yo puedo en efecto sentir a la vez una agresividad violenta contra alguien, al mismo tiempo que un amor apasionado. Cada uno de esos sentimientos merece ser aclarado al máximo, sentido a fondo, ilustrado, si es necesario, por una puesta en acción simbólica, experienciar en sus diversas connotaciones y no neutralizada, por una actitud compuesta de un amor relativo, reducido a un claroscuro, por la suma algebraica arbitraria de dos sentimientos violentos y contrarios, los cuales en realidad se suman y no se anulan. A la búsqueda tradicional del equilibrio estático y limitado, del estar justo en el medio, podríamos llamarlo equilibrio dinámico ensanchado en los extremos. Siguiendo el ejemplo del acróbata que mantiene su equilibrio alargando su contrapeso, la Gestalt nos invita a desplegar nuestras alas en toda su envergadura. Como el pájaro entre las nubes y también como el humilde ciclista, la vida no encuentra su equilibrio sino en el movimiento. La amplificación. Uno de los temas principales de la Gestalt es volver más explícito lo que es implícito, proyectando sobre la escena exterior lo que se representa en la interior, permitiendo así a cada uno tomar una mejor conciencia de la forma como funciona aquí y ahora, en la frontera de contacto, entre él mismo y su medio. Se trata entonces de seguir el proceso en curso, observando atentamente los fenómenos de la superficie y no sumergiéndose en las oscuras e hipotéticas profundidades del inconsciente, que no pueden ser exploradas sino con la ayuda de la iluminación artificial de la interpretación. Paralelamente a las investigaciones contemporáneas de la biología celular, que dan una importancia capital a las funciones de la membrana de cada célula viviente, a la vez barrera de protección y lugar privilegiado de intercambios, los trabajos de los gestaltistas han subrayado el papel real y metafórico de la piel que nos protege, nos limita y nos caracteriza, pero que constituye también un órgano privilegiado de contacto y de intercambios con nuestro medio, a través de las terminaciones nerviosas sensoriales, así como a través de una gran cantidad de porosidades. Podemos decir a este respecto que Freud se interesó principalmente en tres orificios de nuestro cuerpo, oral, anal y genital, mientras que Peirce tomó en cuenta además al conjunto de los orificios de los órganos, de los sentidos y de la piel. Como el politólogo, el gestaltista supervisa entonces con atención todo lo que sucede en las zonas fronterizas. El terapeuta gestáltico procede desde la superficie hacia el fondo, lo que no quiere decir que se quede en la superficie. En realidad, la experiencia confirma que la Gestalt alcanza más fácilmente que los enfoques con apoyo esencialmente verbal las capas profundas o arcaicas de la personalidad,
constituidas por otra parte en un periodo preverbal de desarrollo del individuo. Se le pide al cliente que amplifique esos gestos inconscientes considerados de alguna manera como los lapsus del cuerpo, reveladores del proceso en curso, que están pasando desapercibidos para él. Por ejemplo, preguntándole: ¿qué hace tu mano mientras habla? Y la persona responde: oh, yo no sé, no prestaba atención. Y el terapeuta le dice: te sugiero continuar con este mismo gesto amplificándolo. La persona mueve maquinalmente su alianza, haciéndola rodar a lo largo de su dedo, amplificando sus movimientos. La alianza se le sale del anular. Y dice: y bien, sí, es verdad, ya estoy cansada de esta presión. Él me toma por su criada, yo no tengo vida privada, etc. De una manera más general, se trata de experienciar a fondo lo que pasa, de entrar en una sensación o en un sentimiento, ya sea agradable o penoso, de acompañar el proceso sin prejuicio y en particular escuchar su cuerpo y no reducirlo al silencio. En efecto, aquel al que no se le escucha tiene más bien tendencia a gritar que a callarse. Y la tendencia a dominar el cuerpo acorrala frecuentemente a este último a manifestarse por medio de síntomas somáticos inesperados. La salud no es el funcionamiento silencioso de los órganos, según la célebre definición del cirujano René Deriche, sino más bien el funcionamiento armonioso de los intercambios internos y externos, es decir, un sentimiento de plenitud de la existencia. No es el olvido del cuerpo en el silencio, sino la conciencia del cuerpo en el gozo de la vida. La amplificación progresiva de un sentimiento corporal o emocional puede ser estimulado también por la técnica clásica de las vueltas del grupo. El cliente es invitado a dirigirse sucesivamente a cada miembro del grupo, repitiendo un mismo gesto o una misma frase, aunque con algunas variaciones que corresponden a su verdadero sentimiento frente a cada caso. De esta manera, se obtiene una exploración más amplia o más profunda del sentimiento expresado, gracias a un efecto de resonancia, lo que lleva en ocasiones a un insight. Con frecuencia la repetición se acompaña no solamente de una aceleración del ritmo, sino de aumento de la intensidad con catarsis emocional. Ya no me engañarán más, ya estoy cansado, ya no me engañarán más, yo no me dejaré más engañar por ese idiota, ya estoy cansado, cansado, yo le diré que se acabó, a partir de mañana. Hablar fuerte permite al que habla escuchar lo que se dice. Escucharse afirmar alguna cosa en voz fuerte delante de otros es una gran experiencia. Muy diferente a la evocación confusa, preconsciente de la misma hipótesis, apenas formulada en palabras en una confusión mental interna y fluctuante, y es diferente también de una confesión confidencial en el transcurso de una sesión de terapia individual. Un ejemplo típico es dado por la declaración: yo tengo la intención de suicidarme, cuyo sentido cambia dependiendo si se dice en el fuero interno, se lo confía a alguien o si lo afirma públicamente. La interpelación directa. Hablar a, no hablar de. En la Gestalt se evita hablar de alguien, ya sea que esté presente o ausente. Se le dirige más bien la palabra directamente, lo cual permite pasar de una reflexión interna de orden intelectual a una relación de contacto de orden emocional. Ejemplo: me parece que Pierre no me ayudó hace un rato. ¿A quién le dices eso?
Pierre, yo estoy resentida porque tú no me ayudaste hace un rato. Sé bien que te parecía ridícula. ¿Tienes ganas de comprobar tu impresión? Pierre, ¿te parecí ridícula hace un rato cuando estallé en sollozos? En esta ocasión, los participantes son invitados a confrontar su percepción con la de los interesados para eliminar el juego sutil y permanente de las proyecciones de las cuales nos rodeamos inconscientemente. Esta confrontación permite comparar mis fantasías con la realidad del otro, graduar mejor mis temores y mis esperanzas y evitar reprocharle a mi vecino mis propias proyecciones hacia él. Todos somos excelentes en este juego de carnaval tramposo, donde disfrazamos con una máscara a nuestra pareja para luego criticarla. Tú no pareces estar de acuerdo con mi propuesta. ¿Qué es lo que tú le reprochas? Todos estos ejercicios favorecen un contacto más auténtico y más directo. No se trata de ponerse de acuerdo en una unión superficial y sospechosa, sino de aclarar. Ni justificarse, ni convencer, ni explicarse, ni explicar. Simplemente expresar, permaneciendo atento de una parte y la otra, no a los por qué múltiples, sino al cómo de nuestra acción y de nuestras elecciones. En realidad, se trata de constatar la realidad de los hechos actuales, o sea, lo que es, y no refugiarse en las consideraciones sobre los eventos, o sea, como deberían ser. El trabajo del sueño. Mucho antes que Freud, los sueños han sido siempre objeto de tentativas de comprensión. Ya el Talmud de Babilonia precisa que en esa época había en Jerusalén 24 intérpretes oficiales de sueños, adivinadores de sueños. En la Gestalt no se aborda el sueño por asociaciones libres o por interpretaciones, sino por una descripción seguida de la presentación sucesiva de diversos elementos del sueño, con los cuales se invita al paciente o cliente a identificarse sucesivamente con palabras y gestos en donde cada uno de estos elementos son considerados como una expresión parcial del mismo que duerme. Se conoce sobre este tema la siguiente anécdota. Una dama sueña que está siendo perseguida por un negro muy audaz. Ella trata de escaparse corriendo, pero él corre más rápido que ella. Agotada, ella regresa y grita: «Bueno, ¿para qué me quiere usted?» «Yo no sé, es su sueño, señora». O una variante contada por la actriz Jacqueline Maillan: «Yo soñé que estaba en un bosque. Encontré a un sátiro. Corrí, corrí, corrí. Jamás pude alcanzarlo». Cuando trabaja un sueño, el cliente podrá ser invitado, por ejemplo, a representar sucesivamente a la persona que va por un camino, la maleta que tiene en la mano, el contenido de esta maleta, el camino que ella toma, un obstáculo en ese camino, etc. No se trata simplemente de asociar palabras o ideas ni de plantear hipótesis, sino de sentir en mi cuerpo y en mis emociones el impacto de las imágenes y eventualmente representarlas tendiendo al aquí y al ahora. La expresión metafórica. El lenguaje verbal y el del cuerpo no son los únicos utilizados en Gestalt. Se hace también gran uso del lenguaje simbólico o metafórico, especialmente a través de una larga gama de técnicas de expresión artística: dibujo o pintura, modelaje o escultura, producción musical, danza, etc. Se le puede, por ejemplo, sugerir a los participantes representarse con la forma de un dibujo metafórico, una especie de mandala, que servirá después de apoyo para una meditación, o con el cual cada uno iniciará una relación simbólica, como lo haría con un almohadón, con algún otro objeto que ha elegido, utilizando como objeto transicional, o también con un sueño. Podrá entonces hablar
a toda la obra o a parte de ella y hacerla expresarse por ella misma, representarla, etc. Eventualmente se comentará al terapeuta o a algún compañero, pero siempre evitando una descripción fría, cronológica o explicativa, beneficiándose de compartir el sentimiento actual frente a su surgimiento.